Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Gibran Ramírez, vamos a debatir sobre la renovación de los órganos electorales que propondrá el presidente López Obrador. Quiere que se vayan todos los consejeros y todos los magistrados. Después va a estar con nosotros Jesús Cervantes. Con él vamos a tratar de entender de dónde vienen las remesas que llegan a México y que este año han nuevamente roto todos los récords. Y para finalizar tendremos aquí en el estudio a nuestro internacionalista Mauricio Meshulam. Con él vamos a analizar el fracaso de Estados Unidos al retirarse de Afganistán, que ya está bajo el control del régimen talibán. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En breve el presidente López Obrador va a presentar ante el Congreso una iniciativa de reforma electoral. Entre los cambios que propondrá el mandatario estará la renovación completa de los órganos electorales, tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como el Pleno, la sala del Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sala superior, ya que ambos organismos, ha dicho el presidente, están muy mal. Para debatir esta idea, saludo a la mesa de los martes. Paula Sofía Vázquez, aquí en el estudio. Qué gusto tenerte, Paula. Leo, qué gusto estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches. Y vía remota, Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están, Leo, Paula? Muy buenas noches. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Buenas noches. Buenas noches, compañeros, Leo, público. Empecemos contigo, Paula. Tú eres conocedora de los temas electorales. ¿Se deben de ir los consejeros del INE? ¿Se deben de ir los magistrados del tribunal? ¿Por qué sí, por qué no? Pues yo creo que lo primero que habría que hacer es no caer en la trampa de juntar todo lo electoral en una misma cosa, ¿no? Creo que efectivamente sí hay una crisis en el Tribunal Electoral en la que yo cada vez veo más compleja una solución que pase por el mantenimiento de los magistrados que hay. O sea, creo que sí, a partir de todas estas renuncias, suben, bajan unos, interinos, no sé qué, ya veo como complicado cómo van a lograr encontrar un canal de comunicación que los lleve a terminar sus periodos. O sea, el tribunal es diferente que el INE. Yo creo que es una dinámica completamente diferente. Lo que está pasando en el tribunal es muy diferente a lo que está pasando en el INE. Creo que esto más bien es un pretexto de decir que se vayan todos, incluidos los consejeros del INE, cuando pues los consejeros del INE tienen una dinámica, un funcionamiento y unos resultados muy distintos. O sea, acaban de sacar la consulta, un mes antes sacaron la elección. Creo que no, en ese caso no. Hoy están haciendo algo muy interesante, por cierto, perdón que te interrumpa, pero están supervisando la elección de un sindicato ahí de la General Motors en Silao, Guanajuato, como parte del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Sí, no, la verdad es que el INE además tiene esta vocación de laboratorio que es muy interesante. O sea, creo que ahí lo primero que yo diría es separar. Si me preguntas, yo sí diría, híjole, pensemos en una renovación de los consejeros, de los magistrados, dejemos en paz al INE, pero la otra cosa que me gustaría poner sobre la mesa es pues, esta maneadísima reforma, de lo único que sabemos que trata es de renovar órganos electorales. Y si ya vimos en 2006, si no tocas mecanismos de designación, y si tu único objetivo es cambiarlos, pero con el mismo mecanismo de designación, no vas a abonar en realidad a mejorar ni la justicia electoral ni la organización electoral. Por cierto, ya cambió la manera de designar. Y la última vez que designaron a los consejeros del INE no estuvo tan mal, hay que decirlo. No estuvo tan mal que fue, por ejemplo, el propio Mario Delgado quien dijo que había estado fantástico, que qué buena designación y que qué buenos ejercicios. La verdad sí fue un muy buen ejercicio que luego ya trataron de denostar cuando no quedaron los meros suyos, algunos de los que estaban adentro de ese comité independiente. ¿Tú qué opinas, Gibran? ¿Se deben de ir los consejeros del INE? ¿Se deben de ir los magistrados? ¿Sí, no? ¿Por qué? Sí, todos. Ya se tardó mucho el presidente en mandar esa iniciativa. Primero, lo del tribunal, coincido con Paula y quiero agregar un argumento a que se tienen que ir. Las reglas han cambiado, el régimen político ha cambiado en dos sentidos, pero uno de ellos es que los partidos políticos del viejo régimen no aceptan ahora las mismas reglas que aceptaban en el pasado.
y así como ahora han llamado a desconocer, presionaron al ministro Saldívar para que no aceptara eso que llamaron regalazo, la extensión de su mandato. Para ser congruentes, tendrían que desconocer la extensión del mandato que se hizo de 4 de los magistrados cuando ya habían sido electos. Esto quiere decir que la mayoría de ellos estarían en una situación de ilegitimidad de acuerdo a ese nuevo fervor por el derecho constitucional que tienen el PRI y el PAN. Además de la crisis que mencionaba Paula, en lo cual quiero coincidir plenamente. Y por otra parte, en el INE está diseñado para un sistema de 3 partidos y la designación está diseñada para ese sistema de 3 partidos más o menos equivalentes. El reparto por eso había sido siempre entre 2 grandes, el PRI y el PAN, y un partido menor. Ahora la combinación de fuerzas ha cambiado mucho y creo que esto ha abonado al descontento que hay con el árbitro electoral. Tenemos ahora un partido mayoritario que ocupa casi la mitad del espacio electoral con sus aliados y tenemos otro bloque. Quizá habría que caminar hacia un diseño institucional que promoviera, creo que para que estén más contentos los actores, mecanismos que estén más de acuerdo con esta nueva existencia de 2 bloques, ya no de 3. Yo he propuesto en diversas ocasiones que los consejeros sean el punto culminante del sistema electoral. En un principio, el sistema de carrera, el Instituto Electoral, empezó a andar, digamos, de manera difícil, pero ahora ya está consolidado y ahora creo que no hay razón para que las consejerías sean nombramientos políticos cuando se trata de un órgano técnico especializado en elecciones. Creo que ya hay gente con carrera suficiente en el INE para, así como han ido ascendiendo a todos los puestos, ascender por último al puesto de consejeros electorales. Sería mucho más meritocrático y creo que tendríamos también consejeros con mayor amor por la camiseta del INE que élites académicas vinculadas a los partidos políticos que logran hacer su grilla de manera correcta con los jefes de los partidos para ser designados ahí. Bueno, ya quería aquí Paula entrarle, pero le toca a Carlos. Carlos, ¿se deben de ir sí o no consejeros del INE, magistrados del tribunal? Pues mira, varias cosas. Yo coincido en no meter a todos en el mismo saco. Leo, creo que el tribunal y el INE y el INE han hecho trabajos muy distintos y es una injusticia meterlos en el mismo saco como si fueran iguales. En segundo lugar, yo me haría la pregunta, que se vayan todos, pero ¿para que lleguen quiénes? Me parece que no es al presidente de la República finalmente ni a quien le corresponde hacer ese juicio, ni desde luego hacer esos nombramientos. Me pregunto si no estamos, Leo, otra vez ante una de esas armas de distracción masiva a las que es tan adepto el presidente, porque en la medida en que su partido ya no tiene mayoría, digamos, la mayoría suficiente para poder hacer estos cambios, pues me parece muy complicado que los partidos de oposición vayan a acceder a regalarle al presidente o a obsequiar al presidente pues este capricho de que se vayan todos. Sí, requeriría mayoría constitucional calificada para que se vayan todos y no la tiene, ¿no? Uno no la tiene y dudo mucho que vaya a conseguirla negociando con los partidos de oposición. De hecho, yo lo que te diría incluso es que el presidente, digamos, en la medida en que sabemos que este es un presidente que premia o que valora tanto la lealtad y que dice que le ha perdido la confianza a estos órganos electorales y también, por cierto, al Poder Judicial en su conjunto, pues a mí me parecería que dentro de todo eso es una buena noticia, porque el sistema de pesos y contrapesos está precisamente diseñado para organizar la desconfianza. Y en ese sentido, que un presidente que le pone tanto valor a la lealtad, desconfíe de poderes cuya existencia se justifica para hacerle contrapeso, pues es una buena noticia. Yo considero que incluso a pesar, digamos, de reconocer la crisis política por la que viene atravesando el Tribunal Electoral, y no de ahorita, es una crisis que tiene ya, digamos,
mucho más tiempo, de larga data, donde ha habido coaliciones cambiantes, ¿no? Ha habido muchísimas rotaciones en la presidencia, incluso reconociendo que en efecto el poder, digamos, el Tribunal Electoral vive una de sus peores horas. Aún así me parece muy temerario, muy arriesgado, digamos, decir que por eso hay que, digamos, se tienen que ir todos. Habría que ver precisamente cómo está la composición de fuerzas en el Congreso para ver si existen las condiciones para llevar a cabo esa renovación. Yo tengo muchísimas dudas. No, te lo contesto, no. Entonces, bueno, vuelvo entonces a mi argumento de siempre con este tipo de temas. Esto es solamente una distracción que nos tiene hablando de esto en lugar de otras cosas que el presidente no pone sobre la mesa. Yo creo que sí va más allá, Carlos, porque es claramente no tiene los votos, muy probablemente esto no va a prosperar, pero siempre se guarda, como es López Obrador, la baraja de decir, pues yo nunca confié en ellos, por si pierde Morena, por si pierden posiciones, por ahora que viene la revocación del mandato, luego en el 24 las elecciones, siempre guardar esa baraja de se los dije, estos cuates no son confiables y iban a operar en contra de nosotros. Es parte, o sea, conocemos al presidente López Obrador, siempre ha actuado así. Business as usual. Pues sí, así es. ¿A mí? Paula, tú querías decir algo de qué dijo mi Gibran. Mira, sobre todo el tema de la reforma electoral, a mí me parece bien, vamos a hablar de una reforma electoral, pero vamos a hablar de una reforma electoral de fondo, no una reforma electoral que vaya por la ocurrencia superanalizada de vamos a desaparecer el pluris porque ahorran y vamos a renovar los órganos políticos. Todo lo que dice Gibran, digo, pues está sujeto a debates y vamos a hacer una nueva distritación. Sí, yo no creo que sea el servicio profesional de carrera sea la bala de plata a partir de la cual no lleguen los intereses. A mí me parece que en realidad el problema de los intereses está en los incentivos de quienes designan. Y ese es el problema que tiene, no el INE. Todos los órganos constitucionales autónomos, el incentivo en este caso serían los partidos. Claro. A través del Congreso, claro, ¿no? Y los incentivos están en los partidos que ellos deciden y se prefieren pelear por poner a un leal que a una persona profesional o que sienten que les deben las chambas y entonces en el momento en el que se les voltean ya son vendidos, son poco leales, no hacen su chamba, etcétera. Creo que en realidad la modificación, si queremos hablar de una reforma política de fondo, yo diría empecemos por ahí, empecemos por pensar en cómo encontramos un mecanismo de designación que no politice tanto la llegada de los consejeros. Está difícil, ¿no? Es muy difícil. Porque al final del día, a ver, y estarán de acuerdo conmigo en la mesa, pues los jugadores tienen, en este caso sí es diferente que el fútbol, ¿no? Que los jugadores no tienen que estar de acuerdo quién es el árbitro, ¿no? En este caso, los jugadores sí tienen que estar de acuerdo con quién es el árbitro. Si le pierden la confianza al árbitro, es un problema para la democracia, Paula. Y es un problema que no se ha solucionado en ninguna de las elecciones de 2006 para acá. Sí. Porque la realidad es que esto mismo de renovar a todo el órgano constitucional pasó después de la elección de 2006, pasó después de todo el movimiento del supuesto fraude. Y el presidente sigue diciendo que no confía en ellos, ¿no? Sí. Y siguen siendo, o sea, y han renovado después de eso muchos consejeros y sigue diciendo que no confía en el sistema. Y entonces en lugar de proponer una reforma al sistema, propone otra vez cambiar a los consejeros con ese mismo sistema. A ver, Gibran, tú ahí sí dices lo mismo, magistrados, los mismos, los consejeros, hay un cambio en el régimen político y por lo tanto tiene que haber nuevas reglas y nuevas maneras de elegir a estos órganos. Sí, y por eso lo del servicio profesional de carrera me parece un método justo y que puede reconocer además los méritos de quienes tengan carreras más limpias al interior del Instituto Nacional Electoral. Creo que esa sería una buena manera de despolitizar lo que naturalmente es político. Como decía Paula, es una misión muy difícil, pero se puede lograr. Ahora, sobre el argumento de Carlos, sí me gustaría decir que probablemente el problema de confianza en el árbitro ha sido precisamente porque órganos que no están concebidos para ser de control ni de contrapeso, sino para arbitrar la distribución del poder, como son el INE o el tribunal, se han asumido de repente como contrapesos, y eso ha manchado algunas de sus decisiones. Ciro Murayama y su pretensión cuasi legislativa de cambiar
la manera en que se designan los plurinominales de repente. Bueno, eso es militar en contra de una fuerza política. La diferente vara para medir las candidaturas, las violaciones a la fiscalización, a las reglas de fiscalización con Morón y con Félix Salgado, de la que se hicieron, por ejemplo, con Samuel García. Bueno, eso es militar contra una fuerza política, y un árbitro, que esos son un árbitro, no un contrapeso, no puede militar de ninguna manera contra una fuerza política, y menos contra la que encabeza la jefatura del Ejecutivo, que es también la jefatura del Estado mexicano. Me parece que en este caso el error está en que quizá ellos mismos se conciben de esa manera en que Carlos los concibe, como contrapesos heroicos de ese intento de cambio de régimen, en lugar de como árbitros de la distribución del poder en las elecciones. A ver, me parece interesante este punto, Carlos, lo que dice Gibran, se han extralimitado, no son un contrapeso, solamente deben de ser árbitros. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que hay una manera de entender la autonomía de los órganos constitucionales en el sentido de que son órganos, digamos, de naturaleza técnica, que se crean para sustraer del ámbito de responsabilidad del gobierno ciertas áreas que se considera pueden gestionarse mejor si están fuera de esa esfera de influencia, de poder de decisión del gobierno de la República. En ese sentido, creo que, digamos, podemos discutir, está bien, pues, si la autonomía implica o no un contrapeso, si un árbitro es necesariamente un contrapeso o no. O sea, me parece una discusión interesante con méritos, pero en el fondo creo que lamentablemente esta es una distinción sin diferencia, porque al final lo que sabemos es que el presidente López Obrador no confía en lo que no controla, sean partidos de oposición, sea el poder legislativo, sea el poder judicial, sean los órganos autónomos, sea la sociedad civil. O sea, en general el presidente tiende a descalificar y a desconfiar todo aquello que él no controla, sean contrapesos o no contrapesos, árbitros, etcétera. Entonces creo que aquí tenemos, digamos, un modus operandi del López Obradorismo en el poder, que la verdad pues no se detiene a hacer estas distinciones conceptuales que desde luego son interesantes y válidas, pero que en la práctica política de este gobierno en realidad no hacen diferencia, porque, como decías tú, es una baraja o es una carta que el presidente juega una y otra vez para ejercer presión, para crearse esta suerte de espacio de excepción, donde incluso si esos órganos, llámese el Poder Judicial que le batea alguna decisión, o llámese el INE que le batea una candidatura, pues el presidente siempre entonces puede decir que le están jugando chueco, que le están haciendo trampa, que tiene mala fe. Entonces, en realidad, pues, a mí me parece, como decías tú hace rato, es el business as usual del López Obradorismo, con el añadido de que en este caso, y quiero insistir en eso, pues, no deja de tener también una dimensión bizantina en la medida en que el presidente y su partido no tienen la mayoría, y me parece que no existen las condiciones para que vayan a conseguirla negociando con la oposición. Paula, a ver, tú dices, quiero irme ahora al tribunal, porque ahí hay más consenso de que todas estas pues situaciones que se ha vivido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace insostenible que se queden los magistrados. Lo vimos hace unos pocos días con todo esta zafarrancho de quitando al presidente, poniendo un interino, se fue el interino, quedó otro interino, en fin, teniendo que mediar el presidente de la Suprema Corte. Sí es una institución ahí sí claramente donde la Sala Superior, el Pleno, está en crisis. Quiero preguntarte, ¿ahí sí convendría renovar la baraja? Yo de verdad le he dado muchas vueltas a partir no solo de esto, sino de efectivamente, o sea, los problemas del Tribunal Constitucional, como dice Carlos, son de larga data. O sea, creo que el Tribunal Electoral ha ido cada integración haciéndose más deficiente en todo, ¿no? O sea, de forma y de fondo, ¿no? O sea, sus integraciones cada vez son más deficientes, pero también su trabajo es cada vez más deficiente, ¿no? Creo que sí ya es un problema y ahorita pues ya creo que terminó de explotar un asunto que se venía trayendo desde hace mucho. Y yo sí, de verdad le he dado muchas vueltas a decir cómo se puede salir de esto
después de la brutal golpeteo que hubo adentro, la verdad es que la manera en la que se han tratado los propios... ¿no? No solo credibilidad, gobernabilidad. Gobernabilidad, o sea, claro. ¿Cómo vas a tener adentro un presidente de la sala donde no se hablan unos a otros, no se contestan al teléfono, se hacen llamadas a sesión y otros no van? Incluso en esas cosas como de funcionamiento del día a día, está muy complejo pensar cómo se van a poder poner de acuerdo para operar en temas electorales y cómo esta división no va a terminar afectando también los resultados con independencia de cuál sea el resultado, ¿no? Es que ya es como muy claro que tienen bandos y entonces si el bando A dice una cosa, ellos van a decir lo contrario, ¿no? Entonces todo eso creo que también va a afectar muchísimo, si ya de por sí estaba afectada, porque la verdad es que es una integración con sus gloriosas mínimas excepciones, una integración muy deficiente técnicamente, pues yo no sé cómo van a llegar a la elección o a todo lo que viene. A mí me gustaría poner sobre la mesa una cosa que no es un arma de distracción masiva. Los archinémesis del presidente, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, salen el año que entra. Y esa es una renovación que no necesitas tener los votos, que no sé qué, que se va a poner horrible. Y la otra es la revocación de mandato que viene el año que entra. Sí, no, totalmente. Y en ese sentido, Gibran, el tribunal incluso es más importante que el Instituto Nacional Electoral, porque es la última palabra. Tú decías las decisiones, por ejemplo, de quitarle la candidatura a Raúl Morón o a Félix Salgado Macedonio que tomó el INE, pero fueron ratificadas después por el tribunal. El tribunal las pudo haber echado para atrás y no las echó para atrás. Entonces, el tribunal es, desde el punto de vista jurisdiccional de poder, el que tiene, perdón por la redundancia, más poder de estas dos instituciones. Y ahí sí tenemos un problema muy serio, Gibran. Sí, es un problema muy serio. Y creo que es también un problema de diseño institucional, y aquí quisiera coincidir con Paula en que esto tendría que ser parte de una reforma política mucho más profunda. López Obrador ha dicho que la reforma política se enviará hasta el próximo año, por lo menos eso dijo hace meses, pero esto ya es una reforma política de facto. Creo que habría entonces que conjuntar toda la discusión ahora y ver qué vamos a hacer con ese desajuste que hay siempre por tener un sistema electoral con dos instancias fundamentales. Se ha planteado, incluso por los transitólogos amantes del del INE, que se transite hacia un sistema electoral de única instancia. Creo que sería un diseño muy interesante, creo que justificaría disolver ambos órganos, es decir, que se fueran todos, y una integración distinta, pero creo que eso ya sería materia de otra discusión mucho más profunda que no se está dando en este momento. Carlos, ¿cómo ves tú al tribunal? Digamos acá, creo que claramente tanto Paula, tú y yo estamos defendiendo al INE por muchas razones, entre otras cosas, yo siempre digo los resultados ahí están, la verdad. México, a mí sí me tocó vivir en un México donde había fraude en las elecciones. Hoy, gracias al INE, no lo hay. Ha sido condición absolutamente necesaria para quitar ese fantasma del fraude electoral. Pero también creo que hay coincidencia en esta mesa de que otra cosa muy diferente es el tribunal, Carlos. Sí, de acuerdo, aunque también, digamos, si nos vamos a poner a hacer ese tipo de distinciones, creo que también podemos distinguir que no todos los magistrados son iguales, sí. ni han tenido el mismo tipo de desempeño. Sí. Es interesante lo que ha pasado recientemente en el tribunal, cómo han cambiado las coaliciones. Había dos magistrados, Reyes Rodríguez y Yanino Tálora, que estaban en la minoría a raíz de la polémica en torno a la candidatura de Salgado Macedonio. Algo pasó que entonces esos magistrados que estaban en minoría de pronto ya se volvieron la mayoría cuando hubo otros que se pasaron, digamos, de su lado. Eso también es lo que explica el debilitamiento de la presidencia de José Luis Vargas. Entonces yo creo que yo creo que aquí todos en la mesa estamos de acuerdo en que el tribunal está pasando por una muy mala hora, que está en crisis, que tanta inestabilidad, sobre todo en lo relativo a la presidencia del tribunal, pues desde luego que manda una muy mala señal. Además, hay otro tema que no hemos discutido de cómo creció por mucho tiempo el presupuesto del tribunal, no necesariamente porque hubiera dispendios, sino porque también el tribunal se le fueron otorgando
más facultades, más funciones, y a partir, digamos, del cambio de gobierno en 2018 también bajó ese presupuesto. Yo creo que es perfectamente factible que, además de los problemas políticos que hemos hablado, también hay una disputa en el tribunal, pues, por el control de esos recursos, por cómo se gastan. Entonces, definitivamente creo que las cosas en el tribunal no andan bien. De ahí a decir hay que cambiarlos a todos, me parece un poco temerario, y me parece un poco, la verdad, lo que en otras ocasiones he llamado como una suerte de ciencia política de microondas. O sea, más allá de lo que los analistas deseemos o pensemos normativamente, hay una correlación de fuerzas, hay una aduana parlamentaria por la que todos estos cambios pasan, donde se cocinan o donde se frustran. Y lo que me temo es que, reconociendo la crisis por la que atraviesa el tribunal, esa aduana parlamentaria no va a dejar pasar la idea de renovar al poder y sacarlos a todos. Y entonces, posiblemente, si el propio tribunal no encuentra una solución interna, pues va a seguir en crisis mientras no se junte una coalición de partidos para impulsar esa reforma, que dudo mucho que se vaya a juntar. Sí, eso sin lugar a dudas, ¿no? Ahora viene, por cierto, los tiempos del tribunal, porque están por calificar la elección, sobre todo las elecciones de los estados, de los gobernadores, ¿no? Y vaya que hay demandas ahí para anular varias elecciones, ¿no? Michoacán y Campeche son unas que están ahí. Y Nuevo León con los rebases de topes. Rebases de topes, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Paula, por haber venido. Gracias. Gracias, Gibran. Gracias, Carlos. Cuando quieran están bienvenidos, ya saben, acá también los esperamos. Gracias, hasta luego, buenas noches. Bueno, voy a hacer una breve pausa. Oiga, impresionante lo que ha crecido las remesas que se mandan de Estados Unidos a México. Pero resulta que en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, no parece ser que muchas de esas remesas llegaron a los hogares mexicanos. Y entonces la pregunta es, ¿qué son esas remesas? ¿Habrá dinero del narcotráfico? ¿Habrá dinero sucio en esas remesas? ¿Qué podemos decir de las fuentes de esas remesas que otra vez este primer semestre de este año rompieron todos los récords de cifras en este año? Hacemos una pausa y vamos a tratar de entender eso con Jesús Cervantes González en un momento más.